Hola, muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su módulo 3. Ya estamos en el módulo 3 del Diplomado en Psicopedagogía del Adolescente. Y pues bueno, en esta ocasión nos toca ver evaluación psicopedagógica y pues que vamos a trabajar con la evaluación psicopedagógica. En esta ocasión me voy a apoyar de estas diapositivas. Ustedes recuerden que en su correo electrónico lo que van a tener son sus archivos y aquí solamente es como manera de guía, lo vamos a ver un poco más resumido. Sin embargo, bueno, ustedes, su primera actividad, su primera tarea será que ustedes puedan o deben leer el archivo. Sale completo. Muy bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la evaluación, que vamos a trabajar con la evaluación, que es lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos pues sospecha de algún adolescente. Lo primero que vemos justamente es esta parte, la observación. Pues yo estoy observando que tengo a un adolescente y que tiene ciertas conductas que me parece que se le está dificultando. Antes de entrar de lleno como en la parte de la entrevista, que es lo que vamos a ver el día de ahora, justamente me gustaría, cuando ya estaba yo realizando esta parte del desarrollo del tema, de estudiar el tema, de decir cómo lo vamos a aterrizar, es complicadísimo ver como esta parte un poco teórica. Este diplomado no es 100% teórico, es más bien más práctico, pero sí me gustaría hacerles la invitación al diplomado de dificultades del aprendizaje, porque hay, por ejemplo, en el diplomado de dificultades del aprendizaje vemos esta parte del TDAH. Entonces ahí vemos como pruebas, el seguimiento, que vamos a trabajar más. Vemos alumnos con discalculia, aplicamos una prueba de discalculia y también vemos, por ejemplo, manuales de discalculia, de dislexia, también de lenguaje. Bueno, ahí no aplicaría tanto. Sin embargo, el lenguaje es un parteaguas porque, por ejemplo, ahorita que vamos a ver la entrevista, vamos a ver cómo fue desarrollándose este adolescente y en esta entrevista, pues los padres nos tienen que dar pues justo estos indicativos. Pues es que cuando era más pequeño se le dificultó el lenguaje, habló muy tarde y entonces para nosotros el lenguaje es un indicativo de que más adelante puede tener dificultades en el aprendizaje. Y supongamos que estos papás nos dicen, es que tuvo dificultades en el aprendizaje, se tardó mucho en hablar. ¿Y cómo lo trabajó? Tuvo seguimiento, lo llevaron a terapia. No lo llevamos, dijimos solito, y mire, sí, solito. Y efectivamente, entonces hay pequeñitos que pueden ir desarrollando después el lenguaje solito, pero tenemos complicaciones más adelante en la lectoescritura, en las matemáticas, van surgiendo dificultades. Entonces, todos estos datos que, por ejemplo, en la infancia son súper importantes de conocer, porque son datos que después se van a acarrear en la adolescencia. Bueno, entonces, como invitación al diplomado de dificultades del aprendizaje, porque vuelvo a repetir, estos indicativos de la infancia nos van a ayudar mucho para conocer el perfil del adolescente. Inicia el diplomado de dificultades del aprendizaje el siguiente sábado, me parece, el sábado 20. Hay una promoción de 2 por 1, dificultades del aprendizaje con lenguaje, y es asincrónico, que quiere decir que ustedes lo toman a su ritmo. Esto no es asincrónico. Entonces son clases en línea en vivo, y el 2 por 1
Ustedes a su ritmo lo van tomando, pero hay clases pregrabadas, ¿vale? Creo que esto nos puede ayudar muy bien junto con el de dificultades del aprendizaje, aterrizar, acomodar y como a decir, ok, ya voy entendiendo bastante bien cómo se va uniendo este aprendizaje, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, que para nuestro diagnóstico necesitamos historia y contexto. Estamos hablando de la entrevista, factores académicos, desarrollo personal, evaluación integral. Ahora bien, vamos a poner una entrevista. Mm, Una entrevista que yo voy a trabajar con mi adolescente. Deje de compartir para compartir nuestra entrevista. Denme un minuto. Sí, ustedes en el caso, por ejemplo, aquí tenemos psicólogos, tenemos maestros. Esta entrevista va un poquito más enfocada a una, por ejemplo, a un psicólogo, una psicóloga, porque son los que hacen las entrevistas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros también cuando somos maestros, el conocer la entrevista nos da pauta a conocer cómo es el trabajo, cómo yo debo de iniciar. Voy ahora sí a proyectar. Tengo a Mayari. Entonces, nada más, Mayari, una preguntita. Solamente indíqueme. Sí, sí, estoy proyectando, dice o dice entrevista, pues ficha de entrevista, sí se ve, Mayari. Ojalá que nos pueda responder. Creo que no nos puede responder. Mayari. Bueno, entonces tenemos aquí una entrevista que es la que se les va a enviar en su correo electrónico. Y tenemos entrevista, vamos a anotar datos personales del alumno, nombres, apellidos, edad, grado de escolaridad, centro escolar que sería la escuela, ficha de entrevista, intereses y actividades recreativas. Es importante conocer qué intereses y actividades tiene nuestro adolescente porque en la primer módulo me parece que dijimos que es fundamental que un adolescente realice algún deporte. Lo vamos a acompañar. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? ¿Qué deporte practicas? ¿Qué programa de televisión te gusta más? ¿Con quién juegas en casa? ¿Planes, vocaciones de trabajo? ¿Qué profesión te gustaría ejercer? ¿Por qué escogiste esa profesión? ¿A qué se dedica tu mamá, tu papá? ¿Trabajas? ¿En qué trabajas? Entonces, aquí pareciera que solamente es una pregunta, ¿trabajas? Sí, no. Ok, hay adolescentes que nos van a decir, no, no trabajo. Bueno, entonces eso nos da pauta, por ejemplo, nosotros a decir, ¿por qué no trabajas? ¿Qué haces en casa? ¿Qué haces todo ese tiempo después de la tarde? Entonces, regularmente un adolescente que no trabaja, que no hace nada en casa, posiblemente tenga estas dos opciones, ¿no? No hago nada en casa, pero tampoco hago tareas. Y eso para nosotros sería pues muy obvio. O sea, si tienes tanto tiempo, ¿por qué no haces tareas? ¿Por qué no haces trabajos? Hay que conocer el contexto de los padres, ¿no? Pues porque no me exige, pues no me la piden, mis papás nunca están en casa, se la pasan trabajando. Entonces ahí todas esas pautas nos van a ayudar a integrar información. No solamente el adolescente es, tiene tiempo, entonces tiene que hacer tarea, no, porque necesita otros factores motivantes, otros factores de límites, de normas, de atención. Ujú. ¿Qué haces después de salir de la escuela? Compañía y sociabilidad. ¿Prefieres andar solo o en grupo? Entonces, esta es la entrevista que se les va a enviar. Quiero que la lean bien porque todos nuestros temas aquí de este diplomado están bastante largos, ¿sale?
Entonces, esta sería nuestra ficha de entrevista. ¿Crees que le caes bien a tus compañeros? ¿Por qué? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Dime el nombre de tres compañeros con los que te llevas mejor. Y también nosotros esto nos ayuda tanto, por ejemplo, como maestros, orientadores, nos ayuda muchísimo a conocer con quiénes son sus compañeros más apegados, qué tipo de compañeros son. Mm, Toca mucho, por ejemplo, aquí estos temas me hacen recordar mucho a adolescentes que son adolescentes problemas, ¿no? Y que ya los quieren sacar de la escuela y que incluso los etiquetan, por ejemplo, este, de que tienen problemas del aprendizaje, que tienen TDAH y, ay, ya me estoy adelantando, pero por ejemplo, uno empieza a realizar estas entrevistas y nos damos cuenta, uno, de los compañeros. A ver, ¿y qué tipo de compañeros son? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son tus amigos? Ah, pues no trabajan, pues siempre están con el celular. Y son compañeros, pues que a lo mejor efectivamente sí, no son la mejor compañía. Y entonces aquí en nuestro diagnóstico, no me acuerdo si aquí lo dijimos o lo dijimos en el primer módulo, aquí en el diagnóstico siempre es importante hacer una o solicitar, si nosotros somos maestros, en el caso de que seamos maestros, solicitar una prueba de inteligencia dentro de esta parte integral. Aquí es cuestión también de decirlo pues con mucho tacto, una prueba de inteligencia, a lo mejor algo se te está dificultando y a mí me gustaría que pues nos dijeran en qué podemos ayudar, ¿no? Por ejemplo, se te dificultan las matemáticas, la lectoescritura, esto nos va a ayudar muchísimo. Le vamos a poner Andrés, ¿no? A nuestro adolescente. Ay, perdón. Y bueno, y lo sorprendente es que algunos a mí me han sorprendido que me llegan en adolescentes que cuando se les aplica la prueba de inteligencia, sí me ha salido, y este es un caso que a mí me encantó muchísimo, me contestó toda la prueba de inteligencia intacta, todo bien, y entonces era el niño problema que tenía TDAH, que mal, o sea, mal descrito y tenía una inteligencia superior cuando nosotros se los decimos. Y ya indagando y preguntando en este adolescente, teniendo sus sesiones, pues, ¿qué pasa? En sus tiempos libres le gustaba leer y se echaba libros, ¿no? Y su mamá, a ella también le desconcertaba mucho, pues, la situación de su hijo, porque decía, es que en su cumpleaños, él me pedía que le comprara dos libros, que él quería leer, que le comprara dos libros. Y yo dije, ay, no, libros, no, que le compre un perfume. Ah, y entonces, pues el adolescente se enoja, le dice, yo no quiero un perfume, quiero leer. ¿Y qué pasa aquí? Que era muy inteligente este adolescente, sí tenía una inteligencia muchísimo más desarrollada a lo esperado a su edad. O sea, imagínense, una prueba de inteligencia está en 5 niveles. Entonces es deficiente, menos al término medio, superior al término medio y superior. Y este adolescente alcanzó la escala más alta, la de superior, o sea, ya no es término medio, que es lo esperado para su edad, ya no era superior al término medio, que es un poco más inteligente, entonces sobresaliente de sus compañeros, pero él alcanzó el superior, o sea, sí era un nivel bastante considerable de inteligencia. Entonces él dice, es que le entiendo perfectamente a los maestros, sé de lo que me están hablando, lo puedo contestar, lo puedo hacer, pero no me llama la atención, o sea, no lo quiero hacer, me aburre, o sea, ¿por qué explican de esa manera? Y entonces ahí es cuando también nosotros tenemos que tener esa observación de decir, este, sí, tiene problemas, pero a ver, vamos, a lo mejor pasa otra cosa, no, no siempre van a ser problemas.
aquí este niño tiene problemas de conducta, pero no de aprendizaje. Pero fíjense, necesitábamos hacer una prueba de inteligencia para darnos cuenta de todo esto. Muy bien, como tenemos también los casos que hacemos la prueba de inteligencia adolescentes y pero son adolescentes de 9 8 9 8 9 8. Pero aquí nos damos cuenta que tiene una inteligencia poquito más abajo de lo esperado para su edad. ¿Qué quiere decir? Que no tiene dificultades de conducta este adolescente, pero se está esforzando muchísimo por esas calificaciones. ¿Y qué está pasando? Irritabilidad, estrés, empieza a tener pérdida de interés porque él se esfuerza muchísimo y se está cansando, no puede tener otras actividades por estar estudiando. Ujú. Entonces, esta entrevista justamente es para eso, para que nos vaya dando indicativos integrales de qué pasa en su mundo de este adolescente. Me encanta esta entrevista. Actitud hacia la escuela. Viene el apartado actitud en la familia y en el hogar. No solamente podemos este apartado de psicopedagogía, no solamente se puede resumir todo a la escuela. Actitud hacia sí mismo, cómo te sientes tú, a qué le temes, si pudieras pedir 3 deseos que pedirías, qué es lo que más te gusta de ti, porque justamente pues ya empieza este apartado de qué tanto me gusta o a nivel personal, esta parte de la autoestima. Ujú. Entonces, eso claro que va a influir. Un adolescente que tiene una estima baja, que tiene un autoconcepto no tan bueno, claro que le va a perjudicar en la escuela. Ay, perdón, ¿por qué le va a perjudicar? Porque justamente va a estar pensando más en su apariencia, en cómo se ven, en cómo los otros lo están mirando y se va a desconcentrar eh, de lo que, de las clases, de lo que están solicitando los maestros y no puede tener a lo mejor justamente una dificultad, pero está teniendo dificultades con esta parte de la autopercepción. Ahora bien, si ustedes van y revisan su temario, habla de la parte emocional, cómo evaluarla. Eh, si ustedes son maestros, por ejemplo, aquí viene este apartado en lo emocional, si son ustedes orientadores en lo emocional. ¿En qué momentos te sientes feliz? ¿En qué momentos te sientes tristes? ¿Hay algo que te preocupa ahora? Todo el mundo se enoja en ocasiones. ¿Qué tipo de cosas te hacen sentir más enojada a ti? ¿Qué haces cuando te enojas? Y aquí nos podemos dar cuenta de que justamente qué está pasando en su mundo emocional, con quién está enojado, qué se le está haciendo difícil. Esto es un pequeño apartado, observación de la conducta. Y una vez que nosotros terminemos esta entrevista, nosotros siempre vamos a anotar nuestras observaciones, ¿vale? Como maestro, como terapeuta, siempre vamos a anotar. Se observa a través de la entrevista que la mayor dificultad que tiene nuestro adolescente, pues es la parte emocional. Se le solicita a los padres de familia que pudieran canalizar al adolescente con un especialista, un psicólogo para que pudiera realizarle algunas pruebas de la que dijimos. Vámonos con esas pruebas de inteligencia. Muy bien. Y esta sería nuestra entrevista. Como actividad uno, ya tenemos Excel por aquí, como actividad uno, más bien dos, porque uno recuerden que siempre va a ser la lectura. Como actividad dos, será que ustedes impriman esa entrevista. Muy bien. Y me voy a pasar nuevamente, dejé de proyectar en donde íbamos. Muy bien. Nuestras diapositivas. Bueno, entonces se supone que ahorita tengo las diapositivas. Si ustedes no tienen las diapositivas, no se proyecta, me avisan.
Y con gusto. Ahí está. Y ya no veía quién estaba conectada. Entonces, historia y contexto, factores académicos, qué factores familiares, escolares, sociales influyen en su rendimiento, desarrollo personal, evaluación integral, ok, y ahí está. ¿Qué es la historia clínica? Pues esa va a ser otra entrevista que va a ser como más personal. Ay, una entrevista, ¿qué características va a tener? Eso que no se nota muy bien. No me imagino que no lo alcanzan a ver. Entonces, nuestra historia clínica, pues va a ser integral, va a ser objetiva, basada en datos verificables, va a ser confidencialidad, tiene que ser dinámica porque vamos a estar trabajando con adolescentes. Y nuestro propósito con la entrevista clínica es comprender de manera integral la situación del adolescente. Les voy a proyectar la otra entrevista que ustedes me van a entregar. La vamos a revisar y ustedes la van a imprimir, por favor. Vamos a ver nuestra entrevista, que es la que nos está hablando. Un segundo, un segundo. Esta, por ejemplo, bueno, les voy a, que tengo demasiadas entrevistas, pero quiero darles una que sea, ya, me voy a saltar un poquito de la entrevista. Ejemplo, yo quiero que ustedes se vayan como con mucho material. Informe psicopedagógico para directivos, porque esa era una pregunta que me hacían. Lo vamos ¿cómo lo entrego? ¿Cómo se va a hacer el informe? Entonces, aquí, por ejemplo, nos vamos a ver una plantilla, informe psicopedagógico para directivo, informe general, estudiante, grado, fecha, responsable del caso, contexto de evaluación, resumen de hallazgos y procedimientos aplicados, que aquí se coloca lo que nosotros hallamos en la entrevista, intervenciones realizadas, que vamos a trabajar. Pues vamos a trabajar sesiones individuales con el adolescente una vez por semana, dos veces por semana, una vez cada 15 días, reuniones con padres, no sé, ¿cómo se dice? Se recomienda trabajar con los padres una vez al mes, ya que necesitamos trabajar los límites, o se recomienda psicoeducación con los padres, resultados y progresos, síntesis de avances en el proceso, todo lo que vamos trabajando con nuestro adolescente, recomendaciones institucionales. A raíz del seguimiento de Andrés, se recomienda solicitar a los padres una vez al mes, porque esto pasa mucho, una vez al mes, su seguimiento mensual para confirmar que efectivamente sigan trabajando en el área de psicopedagogía, porque algunos padres, ¿qué pasa aquí también con los padres? Esto es muy buena esta plantilla porque aquí también tenemos que ser responsables como los directivos de alguna manera de que le den seguimiento a los alumnos. Los padres muchas veces van a psicopedagogía
porque lo solicitó la orientadora, porque alguno de los maestros lo solicitó y entonces van y entonces el maestro le dice, pero tráigame por favor el informe de que efectivamente asistió y entonces uno da el informe y los papás tienen el informe y ya no regresan. Entonces, aquí, por ejemplo, es importantísimo que nosotros solicitar a los padres que una vez al mes, este, traigan su informe mensual para que nosotros efectivamente sepamos que sigue en trabajo nuestro adolescente. Sale tareas asignadas, observaciones finales, describir necesidades y próximos pasos, firma del profesional, que sería el de ustedes. Entonces, este es un informe psicopedagógico para directivos, también se los voy a enviar. Ahora, informe psicopedagógico para docentes, ¿no? En el caso en el que ustedes fueron los terapeutas. Ujú. Y nuevamente, aquí viene descrito observaciones conductuales, describir conducta en aula y relación con pares, que nos va a ayudar nuevamente la entrevista que acabamos de ver. Buena comprensión lectora, participación en clase, necesita apoyo en matemáticas, aplicar refuerzo positivo, tareas asignadas, registrar avances semanales y firma el de ustedes. Muy bien, ese también a ustedes se los voy a enviar. Ahora bien, tenemos otro formato que es el informe para los padres. Ujú. Entonces, después de que nosotros, si somos terapeutas o en el caso de los maestros, siempre tenemos que hablar con los padres, o sea, por la edad, porque son menores de edad, ¿no? Entonces, aquí se les va a dar un informe porque tenemos que hacerles saber a los padres después de nuestra entrevista, después de que ya aplicamos algunas pruebas que salió. Sale aquí en la entrevista, ya nos saltamos un paso, porque me estoy enfocando un poco cuando somos maestros. Nosotros ya hablamos un poquito con el adolescente. Ya hablamos con los padres y le dijimos que lo canalicen a terapia psicológica, a un informe psicopedagógico, pero antes de que pase nuestro adolescente, si nosotros somos terapeutas, tienen que pasar los papás a entrevista, ¿sale? Entonces, ahorita en mi regreso a mis diapositivas, recuerden que nos quedamos en la entrevista clínica. Entonces, cuando nosotros realizamos la entrevista clínica a los padres, realizamos la entrevista que vimos al inicio con el adolescente, vamos a entregar esto, nuestro informe psicopedagógico para padres. Porque aquí nosotros a los padres, pues efectivamente, aquí, motivo del informe, describir el motivo de la intervención o seguimiento, que esto nos los van a dar los padres en la primera entrevista. Bueno, el motivo fue porque se solicitó realizar un informe psicopedagógico integral y exhaustivo por parte de la escuela de Andrés para observar si existen algunos impedimentos en su formación académica, ¿no? Entonces, eso pues nos lo dan los papás. Observaciones psicoeducativas, ¿no? Escribe aspectos observados en el ámbito escolar y familiar. Y todo esto que ya fue nuestra entrevista, supongamos que ustedes ya tuvieron la entrevista con el adolescente, ya aplicaron una prueba de inteligencia, ya tuvieron sus observaciones y entonces recomendaciones para el hogar. Vuelvo a repetir, les recomiendo que entren al diplomado de dificultades del aprendizaje porque ahí vemos, tenemos un módulo de dislexia, un módulo de discalculia y entonces ahí vemos eso, ¿no? Así, ¿cuáles son las recomendaciones cuando tenemos a un alumno con dislexia? Por ejemplo, aquí en recomendaciones para el hogar, pues ¿sabe qué?
detectamos que posiblemente haya una dificultad en en la lectoescritura. ¿Y qué va a ser nuestro siguiente paso? Vamos a realizar unas pruebas de dislexia. Y me ha tocado, o sea, que en la secundaria y tienen dislexia adolescentes y no la han detectado, no ha sido diagnosticada. ¿Sale? Entonces, recomendaciones en el hogar, pues tener más paciencia en cuanto a su aprendizaje hasta que no tengamos nuestra valoración, tener un plan semanal, porque pues, estamos hablando, supongamos que ya detectamos dislexia, un plan semanal que tenemos que dibujar, así tal cual, con un pequeño de dislexia, un pizarrón semanal con todas sus actividades que tiene que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a alguien con dislexia, su memoria a corto plazo no está al 100, pero la que sí está al 100 es su memoria a largo plazo. Entonces, sí, tenemos que extender pues todo este conocimiento para nosotros poder realizar este tipo de fichitas. Recomendaciones para el hogar, ¿no? Ay, ya me marca que se me está acabando el tiempo. 9 minutos para nuestra primera parte. Tareas asignadas. Entonces, por ejemplo, en tareas asignadas, supervisar tareas escolares, asistir a próxima reunión. Supongamos que tenemos en este mismo contexto aquí a un pequeñito con dislexia. ¿Cuáles serían sus tareas asignadas, por ejemplo, también en el hogar? Y aquí acompañar al adolescente a volver a realizar sus tareas. Ejemplo, que la maestra le dejó leer un libro, tendremos que buscarlo en audiolibro. Ujú. ¿Por qué? Porque si dejan de tarea leer un libro y hacer un resumen, no lo va a hacer porque tiene mucha dificultad en la lectoescritura. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso o qué tendríamos que hacer o cuál es nuestra recomendación? Pasarnos a audiolibros. ¿Sale? Y bueno, entonces se les envió estas tres fichitas, que este sería informe psicopedagógico para los padres, porque los padres también tienen que participar sí o sí cuando hay una dificultad en el aprendizaje y tienen que reaprender los padres a trabajar con los alumnos. Ujú. Y voy a volver a proyectar, ya me salí de ese. Entonces su tarea nuevamente es que ustedes tienen, por favor, que imprimir estos tres formatitos. Muy bien. Recuerden que eso es para su proyecto final. Ujú. Y bueno, entonces estábamos hablando de la entrevista. ¿Cuál es el, cuál es, mm, se me fue la palabra, cuál es la importancia de la evaluación psicopedagógica? Es identificar, comprender y diseñar. Ujú. Entonces, cuando nosotros hacemos esta valoración, para nosotros nos va a ayudar muchísimo identificar cuáles son los factores que no le están ayudando a nuestro adolescente. Podemos comprender por qué está teniendo pues estas actitudes, por qué está teniendo esta forma de trabajo y nos va a permitir diseñar lo que acabamos de decir. ¿Sale? Componentes de nuestra entrevista. No encontré la entrevista, y ahorita terminando la voy a buscar de forma exhaustiva, pero aquí la tenemos como a grandes rasgos. Entonces, ¿qué tiene nuevamente? Como nuestra entrevista del adolescente, no, sus datos generales, datos académicos y responsables y ejemplo. Por ejemplo, responsables, quiénes son sus tutores, parentesco, tutor, y eso nos da una muy buena oportunidad porque sí, efectivamente hay adolescentes que no viven con sus padres y nos va a decir, no, pues no vivo con mis padres. Ay, ya me dio como, me estoy calentando, creo. No, no vivo con mis padres y eso también puede ser una muy buen análisis, saber con quién vives. Ah, pues vivo con unos tíos y qué pasa con tus padres.
pues mis padres fallecieron, mis padres se divorciaron, mis padres viven por cuestiones de trabajo, viven en otra ciudad. Y claro que el factor familia es determinante para que el alumno funcione bien o estudie o se desarrolle de una manera adecuada. Muy bien, motivo de consulta, ya lo vimos, entonces razones de evaluación, nuestro motivo de consulta puede ser porque tiene un bajo rendimiento académico, preguntas claves, quién solicita la evaluación, desde cuándo se presentan las dificultades, hubo algún detonante identificable, se han realizado evaluaciones previas, lo que decíamos al inicio de la sesión del día de hoy. Es que sí tuvo dificultades en el lenguaje cuando era pequeñito, ¿y cómo intervinieron? Pues no, nunca intervinimos, nunca hicimos nada. O al caso contrario, ¿no? Estamos desde la secundaria, ya estamos en secundaria, se les hace esta entrevista y bueno, ¿desde cuándo tiene dificultades en el aprendizaje? Todo el tiempo, desde la primaria siempre ha sido así. O sea, esto ya no es un caso que se me haga algo extraordinario, maestra, ¿no? Nos dicen los papás, bueno, ¿y por qué no han hecho algo? Pues no, como que no tenemos tiempo, tenemos mucho trabajo, etcétera, ¿no? Pasa, por ejemplo, eh, hubo un tiempo en que una comunidad, me fui a trabajar a esa comunidad, entonces la mayoría tuvo muchas dificultades en el lenguaje, una. Dos, en la primaria tenían muchas dificultades en la lectoescritura y algunos sí salieron con dislexia. Y entonces, cuando se les preguntaba a los papás si el seguimiento, por qué no hubo pues atención, uno de los factores es que era una comunidad que se dedicaba al campo y se llevaba a los niños a trabajar al campo. Entonces, para ellos era preferible ganar dinero que los hijos fueran a la escuela. Entonces, no hubo una atención, no había como que los llevaran siempre a la escuela. Entonces, fíjense cómo sí es súper importante todos estos factores conocerlos, ¿sale? Entonces, hay mucho descuido por parte de los padres también. Señales de alerta. ¿Cuáles lo vimos en la sesión pasada? ¿Cuáles eran nuestras señales de alerta? El ausentismo frecuente, cambios bruscos de conducta, dificultades en relaciones interpersonales, se empieza a aislar, bajo autoconcepto académico, resistencia, ¿sale? Súper importante. Entonces, antecedentes prenatales, perinatales y postnatales, que estas es justamente, esto es lo que vamos a ver en nuestra entrevista, ¿no? Antecedentes prenatales, que todo esto es súper importante, perinatales, postnatales, de conocerlas. Aquí, por ejemplo, no me voy a quedar bastante porque ustedes se van a dar cuenta en la entrevista, solamente vamos a ver por qué es importante. Fue un embarazo planeado, ¿no? Enfermedades durante el embarazo, consumo de sustancias. Un ejemplo, esto sí es importante porque cuando tenemos un diagnóstico, por ejemplo, de TDAH, nos vamos a dar cuenta que pues fueron mamis que muy probablemente pues consumieron muchos medicamentos en el embarazo, este, y que eso hizo pues obviamente pues también que hubo un efecto en los pequeñitos, ¿sale? Y los perinatales, ay, es que no le veo bien. No me dejan aquí. Todas estas pequeñas pautas nos ayudan a conocer, pues justamente de que sí hay factores que hubo, para que nuestros adolescentes pues tengan ciertas condiciones, ¿no? Perinatales, tipo de parto, parto natural. Esto como que ayuda un poco más en cuestión psicológica. Prematuro, fue prematuro, entonces es prematuro, nació 7 mesino,
y entonces sí le cuesta, él va a su edad, por ejemplo, fue prematuro, y no lo sé, lo inscribieron a los 6 años justo de edad física, cronológica a la escuela, pero se sabe que, por ejemplo, pequeñitos prematuros tienden sí a tener ciertas características, por ejemplo, que no van acorde a su edad cronológica. Sí hay cierto desarrollo un poco más hacia atrás, que sería como a nivel emocional. Entonces eso nos ayuda. También es importante, por ejemplo, conocer, déjenme ver si lo tenemos aquí, no lo tenemos aquí. Si algo muy chistoso y que casi no se sabe es que niños que son muy, muy delgaditos, a lo mejor no hay un diagnóstico, pero tienen hipertiroidismo, ¿no? El hipo es cuando se hacen muy gorditos, pero el hiper es cuando se hacen muy delgaditos, ¿no? Y lo podemos, ya se ve más avanzado, por ejemplo, en los adolescentes, ya es un poco más visible el hipertiroidismo, que va a ser que sí tenga un efecto cognitivo. Pueden tener cierto retraso cognitivo.